Esa es la W, nos vamos inmediatamente a los empresarios. Don Jorge Bedoya preside uno de los gremios más importantes del país, la SAC. Don Jorge, felices Pascuas, gracias por atendernos. Julio, felices Pascuas para usted también, un saludo muy especial. Palabras más, palabras menos, Cecilia López Montaño dice que ustedes son unos chichipatos, que los empresarios no se mojaron con lo del salario mínimo y que ahora que venga la tributaria o como se llame, van a estar en primera línea impulsando exenciones y subsidios. Y coincide con un empresario que dice que si una empresa no puede subir el 5% o el 7% es porque no es empresa. Se la cito porque fue ministra y directora de Planeación Nacional. ¿Cuál es su opinión? Pues Julio, lo primero es que pues, si alguien puede pagar el 5%, pues que lo suba. Aquí lo que el gobierno nacional expide es un decreto donde se dice los trabajadores que ganan el salario mínimo ganarán el 3.5% de aumento para tener un ingreso total de 1.014.000 pesos. Entonces hay que tener presente que eso cualquier empresario puede llegar a subirlo más si es que puede. Pero también hay que tener presente, Julio, que las condiciones de la economía colombiana tal vez no son las que está diciendo la doctora Cecilia, a quien también le tengo mucho aprecio. La inflación este año va a estar del orden del 1.7%. La productividad fue negativa y eso obviamente hace que un salario del 3.5 primero cumpla con un propósito y es proteger el ingreso real del trabajador. Es que aquí, escuchando ahora a Diógenes, es muy fácil decir que eso es una miseria o que eso es muy poquito, cuando ellos pedían un incremento del 12% en un país con una inflación del 1.7% y una productividad negativa. Pues yo sí quiero ver quién es el empresario que puede pagar eso y si puede hacerlo, pues ojalá lo hagan y más falta, bendito que cada los trabajadores tengan más plata en el bolsillo. Y lo segundo, Julio, también hay que decir que el ingreso real de los trabajadores que ganan el salario mínimo pues va a ser de 1.014.000 pesos. Eso es plata que entra en el bolsillo. Si usted me dice, ¿eso es insuficiente? Seguramente, claro que uno quisiera que la gente tuviera más dinero en el bolsillo, pero es que también hay que tener presente que las condiciones económicas del país, con una tasa de informalidad que supera el 50%, Julio, 50% de tasa de informalidad laboral en Colombia, y segundo, con una tasa de desempleo que nunca antes habíamos visto, pues el año entrante tiene que ser un año de transición, y ojalá en el año, cuando se haga esta misma concertación del año 2021, las condiciones hayan mejorado y se siga generando mayor ingreso real para los trabajadores. Pero es que es muy fácil salir a pedir, es muy fácil salir a criticar cuando las condiciones económicas del país pues desafortunadamente no lo permiten. Sí, señor Bedoya, en esa línea uno de los argumentos de los empresarios durante las mesas de negociación es que su interés siempre es que los trabajadores pues puedan tener un mayor poder adquisitivo, pero ¿usted cree que año a año se avanza en esa meta con incrementos que resultan tan leves? Pues mira, yo llevo en esta mesa desde el año 2017 y en todos los años se ha dado un incremento por encima de la inflación al menos de 2 puntos, 1,5 puntos. Eso es ingreso real mayor. Que en términos nominales, como lo dice Diógenes, eso pueda resultar en muy poquita plata diariamente, pues evidentemente uno quisiera que fuera mayor el poder adquisitivo de todos los colombianos, pero eso no quiere decir que no se haya generado un incremento real, que es protegerlo contra la inflación, el ingreso del trabajador y adicional dejarle un mayor ingreso y un poder adquisitivo. El problema en Colombia es que tal vez el salario mínimo, la base históricamente ha sido muy bajita, pero eso no se corrige con un incremento del 12% como lo pedían las centrales obreras, por fuera de cualquier consideración de carácter macroeconómico, y más bien lo que debería hacer el país es tener un régimen laboral que permitiera a los trabajadores con mayor productividad, terminando de habilitar el tema del trabajo por horas, pues generarse un mayor ingreso y no, como dicen ellos, tender a una precarización del ingreso de los trabajadores. De tal manera que esto no es solamente mirar el incremento anual del salario mínimo, sino muchas de las otras condiciones que están atadas a los ingresos de los trabajadores y por supuesto a su productividad.
Sí, doctor Bedoya, ¿cómo califica usted el esfuerzo del gobierno, sobre todo cuando a los congresistas les incrementa en más de 5% su salario y se ve un salario mínimo de solo 3,5%? Y se lo pregunto porque ahorita el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores nos decía que esta es la prueba de que estamos en un gobierno totalmente desconectado de la realidad. Y yo, si bien no pienso eso, pues sí creo que esta diferencia en esos aumentos sí dice mucho de cómo estamos como sociedad. Claro, y yo coincido con lo que usted está diciendo. Eso de los congresistas es absolutamente ridículo, pero eso es un tema que está en la Constitución política de nuestro país y más bien ellos y el gobierno deberían reformar ese tema, pues para que el incremento del salario de los congresistas primero o no se haga o vaya de la misma línea de lo que es el incremento del salario mínimo. Y eso sin duda habla muy mal de lo que tenemos como sociedad. De tal manera que aquí tampoco pretende uno pues tapar el sol con un dedo frente a lo que es el salario de los congresistas, pero hay que reiterarlo, eso no es un tema de capricho del gobierno, porque todos los gobiernos lo tienen que hacer en función de lo que quedó la Constitución del 91. Pero indudablemente el país sí tiene que adentrarse en una discusión para resolver un tema como el siguiente. Es que más del 50% de la población ocupada que tiene Colombia, que pueden ser 20 millones de colombianos, gana menos del salario mínimo. Entonces, ahí es donde se necesita una reforma laboral y el gobierno y el Congreso de la República deberían hacer el esfuerzo en este año que queda, de la misma manera que lo hemos planteado desde el sector empresarial. Mire, desde las actas del 2017 hemos planteado la necesidad de que el campo tenga un régimen laboral propio, porque contrario a lo que pasa en el promedio nacional, la tasa de informalidad laboral es del 86%. Entonces, ¿de qué sirve el incremento del salario mínimo si más de la mitad de la población ocupada en Colombia está en la informalidad laboral? No, indiscutiblemente no se puede comparar una cosa con otra, eso es peras con manzanas, pero usted entenderá que para el imaginario de la gente, pues sí resulta chocante, y más por lo que usted dice, es que no muestran ninguna intención, no dan la pelea por modificar esa penosa brecha de incremento salarial sobre un salario que ya es lo suficientemente generoso. Y por la discusión de siempre, ¿no? Son 13 meses, se trabajan 3, no se trabajan 3. Eso le choca mucho, pero muchísimo a la gente. Y pues lamentablemente así quedó en la Constitución. Doctor Bedoya, muchas gracias por atendernos. Si no volvemos a hablar, una feliz Navidad y un venturoso y mucho mejor. No va a ser difícil que el próximo año sea mejor para sus afiliados, para usted y muy especialmente en casa, lo mejor, los mejores deseos. Muchas gracias, Julio. Igualmente para usted, para toda su familia, para la mesa de la W y para su gran audiencia. Diógenes Ortega es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Diógenes Orjuela, corrijo, Orjuela. Don Diógenes, feliz Navidad, felices Pascuas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes y toda la audiencia. Don Diógenes, ¿cómo le pareció el incremento por decreto de su salario mínimo? Bueno, aquí ni el gobierno ni los empresarios mostraron nunca un real interés por resolver este problema tan fundamental para la reactivación de la economía. Unos escasos 100 pesos diarios de incremento, como se refleja en lo que ha decidido el gobierno, eso es un insulto para todos los colombianos, es una burla. Después de estos días de debate sobre el incremento del salario de los congresistas, muestra que este es un gobierno alejado de la realidad nacional, alejado de los intereses de los más necesitados. Nosotros lo rechazamos de plano. Creo que es una tumbada absoluta a los sectores de menores ingresos, que son los que más recursos necesitan para ellos y para la reactivación de la economía. Rechazamos totalmente ese incremento que ha producido el gobierno nacional. Señor Orjuela, ¿usted cree que los empresarios hicieron un esfuerzo significativo? Y se lo pregunto porque la propuesta de ellos máxima fue un incremento de 2,7%, argumentando que si el aumento era mayor, pues no se podrían mantener los empleos existentes y por el contrario se iba a favorecer el desempleo. Ese es un cuento que no funciona en ninguna parte del mundo. Todas las economías desarrolladas tienen muy buenos salarios y el desarrollo de esas economías depende en muy buena medida del poder adquisitivo de la población. Aquí quieren reactivar empobreciendo más la
empobreciendo más la gente. El gobierno lo demostró y así se refleja también en el decreto, lo demostró en las conversaciones y se refleja así en el decreto. El gobierno no tenía tampoco ningún interés en inyectarle recursos a la economía a través del salario mínimo, de la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, ni tampoco a través de la renta básica. De tal manera que en los argumentos del gobierno y de los empresarios, que son casi similares, o en la práctica son similares, tienen ninguna razón de ser con este momento tan difícil que tiene el país. Con ese aumento, señor Orjuela, de 3,5% en el salario mínimo, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Es decir, es 1.014.980 al mes, que se diferencia mucho de otros incrementos, y ya lo decía Julio al comienzo, por ejemplo, del 5,12% en el salario de los congresistas. ¿Ese salario mínimo para qué alcanza? Es que la renta, la canasta mínima para un hogar vale 1.700.000 pesos. Estamos todavía lejos. Nosotros quisimos acercarnos un poco con nuestra propuesta de 1.100.000 pesos. Una familia de 4 personas necesita tener ingresos por 3.400.000 pesos. Estamos muy lejos todavía de esa condición. Es decir, eso no alcanza absolutamente nada. Por eso he dicho que son escasos 3.000 pesos en el mes, son escasos 100 pesos, son escasos 100 pesos diarios, lo cual no, 3.000 pesos que no va a dar absolutamente para nada, ni siquiera o escasamente para un pasaje de Transmilenio, que es lo que debería haber sido el incremento, por lo menos en el auxilio de transporte, que también queda una suma supremamente ridícula. Don Diógenes, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Un abrazo, buen día para todos.